Hola, en este video vamos a hablar sobre la presión atmosférica y la presión manométrica. La presión en el punto dentro de una masa de fluido se puede calcular como presión absoluta o como presión manométrica. ¿Pero qué es cada una de ellas y en qué se diferencian? La presión absoluta es aquella presión que se mide con respecto al vacío o cero absoluto y siempre es positiva. La presión relativa o presión manométrica es aquella presión que se mide con respecto a la presión atmosférica local. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el cálculo de presión manométrica nuestro resultado es cero, eso quiere decir que nos encontramos frente a la presión atmosférica local. La presión relativa o manométrica puede ser positiva o negativa. Cuando la presión relativa es negativa, se denomina presión de succión o de vacío, y es la presión que utilizan las bombas para extraer agua y posteriormente poder impulsarla. ¿Cómo se mide la presión? En el sistema inglés, las unidades para medir la presión son libras sobre pie cuadrado o libras sobre pulgadas cuadradas. Este último también recibe el nombre de PSI. En el sistema internacional, la presión se mide en newton sobre metro cuadrado, que identificamos comúnmente como pascales. También es posible medir la presión como la altura de una columna de fluido líquido, que es el caso cuando nos referimos a metros columna de agua o milímetros de mercurio, por ejemplo. A continuación, les voy a dejar un ejemplo de cómo se relacionan la presión atmosférica, relativa y absoluta. Bien, en esta parte del video lo que les voy a explicar es cómo se relaciona la presión atmosférica, relativa y absoluta. En primer lugar, debemos considerar que existe un valor denominado el cero absoluto, que representaré con esta línea horizontal. Cualquier presión que se encuentre del cero absoluto hacia arriba corresponderá a la presión absoluta, que como les mencioné en la parte anterior del video, siempre será positiva. Además, debemos considerar que existe un valor estándar y que representa la presión atmosférica. La voy a indicar en este caso con una línea rosada. La presión atmosférica es la presión que ejerce toda la atmósfera sobre la superficie terrestre y tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de milímetros de mercurio, es un ejemplo de cómo la presión se puede medir como la columna de un fluido. En este caso, que tengamos esta medición de 760 milímetros de mercurio, nos está diciendo que la presión atmosférica es equivalente a la presión que ejercería una columna de 760 milímetros del fluido, que en este caso sería mercurio. Bien. Como mencionamos también en la parte anterior del video, la presión relativa o manométrica es toda aquella presión que se encuentra medida en relación a la presión atmosférica. Es decir, de aquí hacia arriba tendremos presión relativa. Si nos fijamos en este dibujo, podemos llegar a la siguiente relación. La presión absoluta será igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Y otra cosa que debemos considerar es que cualquier presión que se encuentre bajo el valor de la presión atmosférica corresponderá a la presión de vacío o succión.